Imagina el océano de hace 37 millones de años. No hay tiburones blancos, no hay orcas, no hay nada que conozcas. El agua es más cálida, los continentes están en lugares distintos, y en las profundidades de ese mar primitivo, algo se mueve. No nada como una ballena, no se mueve como un delfín, se desplaza como una serpiente, ondulando, sinuoso, con una elegancia que esconde algo mucho más oscuro. 20 metros de longitud, el peso de 3 elefantes africanos adultos, dientes del tamaño de tu mano, con bordes cerrados como los de un cuchillo de carnicero. Y lo más perturbador no es su tamaño, lo más perturbador es lo que era. Porque este animal no era un reptil, no era un pez prehistórico, no era un monstruo marino surgido de alguna pesadilla del Mesozoico. Era una ballena, la primera gran ballena asesina de la historia de la Tierra, un depredador que dominó los mares del Eoceno durante millones de años. Una criatura tan extraña, tan fuera de cualquier categoría conocida, que los primeros científicos que encontraron sus huesos creyeron haber descubierto una serpiente marina gigante. Y en cierto modo, no estaban tan equivocados. Su nombre es Basilosaurus, el rey lagarto. Un nombre mal dado a un animal mal comprendido, en una época en que la ciencia apenas comenzaba a asomarse al abismo del tiempo profundo. Hoy vamos a descender a ese abismo. Vamos a reconstruir este animal hueso por hueso, diente por diente. Vamos a explorar los mares que recorrió, las criaturas que cazó, y la historia de los paleontólogos que durante casi 2 siglos han intentado entender qué fue exactamente este ser. Y al final, cuando conozcas la verdad completa sobre el Basilosaurus, te garantizo una cosa: nunca volverás a ver a las ballenas de la misma manera. Para entender al Basilosaurus, primero tienes que olvidar el mundo que conoces. Borra los mapas. Borra los continentes tal como están hoy. Borra los océanos, los climas, las cadenas alimentarias que te parecen naturales e inevitables. Estamos en el Eoceno medio y tardío, entre 45 y 34 millones de años antes del presente. Un mundo tan distinto al nuestro que si pudieras viajar hasta allí, no reconocerías el planeta bajo tus pies. La Antártida no está cubierta de hielo, está verde, tiene bosques. El Polo Sur tiene temperaturas que hoy consideraríamos templadas, casi agradables. El mundo entero es más cálido, considerablemente más cálido, y el nivel del mar es significativamente más alto que en nuestra época. Los continentes están en movimiento. India acaba de colisionar con Asia, comenzando a levantar lentamente lo que con el tiempo se convertirá en el Himalaya. Australia se está separando de la Antártida. El Atlántico es más estrecho. El Mediterráneo no existe tal como lo conocemos hoy. En su lugar hay un mar antiguo, vasto y cálido, llamado el Mar de Tetis, un océano interior que conecta lo que hoy es el sur de Europa con el sur de Asia. Y en ese Mar de Tetis y en los océanos que lo rodean, el agua tiene una temperatura media que puede superar los 30 grados en las zonas ecuatoriales. Ahora imagina ese calor. Imagina un océano tropical que se extiende por la mayor parte del planeta. Un mar denso, lleno de vida, lleno de nutrientes, lleno de criaturas que hoy solo conocemos como huesos en las vitrinas de los museos. Hay tiburones, sí, pero no el tiburón blanco que conoces. Son especies distintas, algunas enormes, algunas extrañas. Hay peces óseos de tamaños imposibles. Hay crustáceos gigantes en los fondos marinos. Hay tortugas del tamaño de un automóvil pequeño nadando en las aguas poco profundas. Y hay cetáceos. Pero no como los cetáceos que hoy pueblan nuestros océanos. Los cetáceos del Eoceno están en plena transición. Están en medio del proceso evolutivo más asombroso y desconcertante que la paleontología ha documentado jamás. El proceso mediante el cual los mamíferos terrestres volvieron al mar. Porque sí, las ballenas no siempre fueron ballenas. Hace 55 millones de años, los ancestros de todas las ballenas actuales caminaban sobre tierra firme. Tenían 4 patas, tenían pelaje, bebían agua dulce en ríos y lagos. Se parecían, según las reconstrucciones más aceptadas hoy, a algo vagamente similar a un lobo pequeño con patas adaptadas para nadar, o quizás a un tapir primitivo con hábitos semiacuáticos.
El ancestro más antiguo conocido de las ballenas es el Pakicetus, un animal de apenas 1 metro de longitud que vivía en las orillas de ríos y estuarios del Eoceno temprano, en lo que hoy es Pakistán. Tenía los oídos de una ballena, un detalle anatómico revelador, pero el cuerpo y las patas de un mamífero terrestre. Pakicetus, el pez de Pakistán. Un nombre que captura perfectamente la confusión que este animal generó cuando fue descubierto. Desde ese punto de partida, la evolución tomó un camino que durante décadas los paleontólogos consideraron casi milagroso en su velocidad y radicalidad. En apenas 15 millones de años, los descendientes de criaturas como el Pakicetus se transformaron en animales completamente acuáticos, con el cuerpo hidrodinámico, las extremidades traseras reducidas o perdidas y la cola modificada en una aleta poderosa. Ese proceso de transformación tiene un nombre: la vuelta al mar. Y el Basilosaurus está en el punto culminante de esa transformación. Es, en términos evolutivos, el primer gran experimento exitoso de ballena depredadora de gran tamaño. Pero aquí está el primer detalle que rompe con lo que esperarías. El Basilosaurus no es el ancestro directo de las ballenas modernas. No es el eslabón que conecta a esos primeros cetáceos semiacuáticos con las ballenas jorobadas o los cachalotes de hoy. Es una rama lateral. Un experimento evolutivo espectacular que duró millones de años y luego se extinguió, dejando el camino libre para otros linajes. Es en cierto sentido una historia de gloria y fracaso simultáneos. Un animal que llegó a dominar los océanos del mundo durante un periodo de tiempo que hace parecer ridícula toda la historia humana, y que sin embargo no dejó descendientes directos. Un rey sin herederos. Pero antes de llegar a su final, tenemos que conocerlo en su apogeo. Y para eso necesitamos hablar de sus huesos. El verano de 1841, estado de Alabama, sur de los Estados Unidos. Un médico de campo llamado Richard Harlan lleva años recibiendo reportes extraños de los granjeros locales. Huesos enormes, vértebras del tamaño de sombreros, fragmentos de mandíbula con dientes cerrados que nadie sabe identificar. Los granjeros los usan como mesas, como asientos, como adornos en los porches de sus casas. Harlan los examina, los mide, los dibuja y llega a una conclusión que tiene todo el sentido del mundo para alguien de su época. Son los huesos de un reptil gigante, una serpiente marina o algo parecido. Un animal que se arrastraba por los mares prehistóricos como las serpientes se arrastran por el suelo, pero de dimensiones bíblicas. Le da un nombre: Basilosaurus. El rey lagarto. El nombre es un error que quedará grabado en la historia de la paleontología para siempre, porque cuando Harlan lleva sus dibujos y sus muestras a Inglaterra y los muestra al anatomista Richard Owen, uno de los científicos más brillantes y también más difíciles de su era, Owen ve algo que Harlan había pasado por alto completamente: los dientes. No son dientes de reptil. La estructura interna de esos dientes, la forma en que están construidos, la manera en que se implantan en la mandíbula, todo eso es inconfundiblemente mamífero. Owen lo declara con la rotundidad que lo caracterizaba: esto no es un reptil, es un mamífero marino, probablemente un cetáceo. Y propone un nuevo nombre: Zeuglodon, el diente en yugo, en referencia a la extraña forma bilobulada de sus dientes posteriores. Pero las reglas de la nomenclatura científica son implacables. El nombre de Harlan llegó primero, y así, para siempre, este animal mamífero, esta ballena primitiva, quedó atrapada bajo el nombre de rey lagarto, Basilosaurus. Un nombre que miente sobre su naturaleza, pero que captura perfectamente el desconcierto que generó. Durante las décadas siguientes, los huesos de Basilosaurus salieron de la tierra del sur de los Estados Unidos en cantidades asombrosas. Alabama, Mississippi, Luisiana. Toda esa región del sur profundo resultó ser un cementerio marino del Eoceno de proporciones extraordinarias. Lo que hoy es tierra firme, campos de algodón y bosques de pinos, fue durante millones de años un fondo marino cálido y poco profundo, donde los cadáveres de estos gigantes se depositaban y se mineralizaban lentamente. En esa época, a mediados del siglo XIX, el entusiasmo por los fósiles en los Estados Unidos rozaba la fiebre, y los huesos de Basilosaurus eran especialmente codiciados porque eran grandes, llamativos y relativamente fáciles de encontrar.
tan fáciles de encontrar que ocurrió algo que hoy nos parece increíble. Un empresario llamado Albert Koch decidió montar un espectáculo. Koch era un showman antes de que existiera esa palabra. Coleccionaba fósiles no para la ciencia, sino para el espectáculo, para el asombro del público pagante. Y cuando puso sus manos sobre una colección de huesos de Basilosaurus, vio una oportunidad de negocio extraordinaria. Reunió huesos de distintos individuos, los mezcló y montó un esqueleto que llamó Hidrarcos, el soberano de las aguas, de 35 metros de longitud. 35 metros, casi el doble del tamaño real del animal. Koch llevó su creación de ciudad en ciudad por los Estados Unidos y luego por Europa. La gente pagaba para ver al monstruo marino más grande que jamás había existido. Los periódicos lo describían con terror y fascinación. Era, según los cárteles publicitarios, la prueba de que el Leviatán bíblico había existido de verdad. Era también, por supuesto, un fraude científico monumental, pero nos dejó algo valioso sin pretenderlo. Nos dejó la primera intuición de que el Basilosaurus tenía algo de serpiente, algo de monstruo marino, algo que no encajaba con ninguna categoría conocida. Una intuición que, resulta, no estaba tan lejos de la verdad anatómica, porque cuando los paleontólogos comenzaron a estudiar los esqueletos reales, los esqueletos completos, sin mezclar, sin exagerar, lo que encontraron fue suficientemente asombroso sin necesidad de ninguna exageración. El cuerpo del Basilosaurus era extraordinariamente elongado para ser un cetáceo. Mientras que una ballena jorobada moderna tiene una longitud de entre 13 y 16 metros, con un cuerpo robusto y compacto, el Basilosaurus alcanzaba entre 17 y 20 metros de longitud, con un cuerpo sorprendentemente delgado y flexible. Sus vértebras eran únicas entre los mamíferos, huecas por dentro, llenas de fluido, lo que les daba una flotabilidad y una flexibilidad inusuales. Cada vértebra individual podía medir hasta 60 centímetros de diámetro, un disco enorme, pero con paredes relativamente delgadas. Los granjeros de Alabama del siglo XIX no estaban exagerando cuando decían que parecían mesas. Y luego estaban las extremidades traseras. Aquí es donde el Basilosaurus se convierte en algo genuinamente perturbador para nuestra intuición sobre cómo debe verse una ballena. Tenía patas traseras. Pequeñas, sí, reducidas. Funcionalmente inútiles para caminar o para nadar de manera eficiente. Pero estaban ahí, completas, con fémur, tibia, peroné y dedos. Cada pata trasera medía aproximadamente 60 centímetros de longitud, diminuta en relación con el cuerpo de 20 metros, pero anatómicamente completa, como un eco de los antepasados terrestres que había dejado atrás hacía millones de años. Los paleontólogos discutieron durante décadas qué función podían tener esas patas. ¿Vestigios puramente decorativos de la evolución? ¿O tenían algún uso real? La hipótesis más aceptada hoy, respaldada por estudios biomecánicos publicados en la última década, sugiere que esas pequeñas patas traseras podían funcionar como sujetadores durante el apareamiento, un punto de apoyo, un mecanismo de anclaje entre individuos en el momento de la cópula. Si eso es correcto, significa que el Basilosaurus llevaba consigo, literalmente en su cuerpo, la memoria de sus antepasados terrestres, usándola para reproducirse, para perpetuar la especie. Hay algo profundamente poético en eso. Hay también algo profundamente inquietante, porque si estás en el agua junto a un animal de 20 metros que se mueve como una serpiente y tiene patas ocultas bajo la superficie que tú no puedes ver, el miedo que sientes no es irracional, es perfectamente lógico. Ahora vamos a hablar de los dientes, porque si hay una parte del Basilosaurus que resume todo lo que necesitas saber sobre este animal, es su dentición. Y lo que esos dientes revelan va mucho más allá de lo que cualquier reconstrucción artística puede transmitir. El Basilosaurus tenía dos tipos distintos de dientes en la misma mandíbula. Los dientes anteriores, los incisivos y caninos, eran cónicos, afilados, rectos, diseñados para atrapar, para sujetar, para impedir que la presa escapara. Los dientes posteriores eran completamente distintos, triangulares, con bordes cerrados, bilobulados, con dos raíces claramente diferenciadas,
diseñados para cortar, para seccionar, para procesar. Esta combinación es extraordinaria. Las ballenas modernas con dientes, los odontocetos, los delfines, las orcas, los cachalotes, tienen dientes simples, cónicos, todos iguales entre sí. Su estrategia es atrapar y tragar, no cortar, no masticar. El Basilosaurus cortaba. Y eso cambia todo. Cambia lo que comía, cambia cómo cazaba, cambia qué tipo de depredador era. Un análisis publicado en la revista PLOS ONE en 2011, basado en el estudio detallado de marcas de desgaste en los esmaltes dentales y en el examen de contenido estomacal fosilizado, pintó un cuadro que sigue siendo uno de los más impactantes de la paleontología de cetáceos. El Basilosaurus comía tiburones, no los evitaba, no competía con ellos por peces pequeños, los cazaba activamente, los procesaba con esos dientes posteriores cerrados, los consumía en pedazos. Pero eso no es lo más revelador. Lo más revelador es lo que se encontró en el interior de un espécimen de Basilosaurus excavado en la formación Gehanam, en el desierto del Fayum, en Egipto, uno de los yacimientos paleontológicos más extraordinarios del mundo para el estudio de los cetáceos primitivos. Dentro de la caja torácica de ese Basilosaurus, en el lugar donde estaría el estómago, los paleontólogos encontraron huesos de otro cetáceo, específicamente huesos de un dorudón. El dorudón era un cetáceo primitivo más pequeño que el Basilosaurus, de aproximadamente 5 metros de longitud, que vivía en los mismos mares del Eoceno. Durante mucho tiempo se pensó que Basilosaurus y dorudón simplemente coexistían, quizás compitiendo por los mismos recursos, quizás ignorándose mutuamente. La evidencia del Fayum demostró que la relación era considerablemente más directa. El Basilosaurus cazaba dorudón, y no solo adultos. Un análisis exhaustivo de los huesos encontrados en ese contenido estomacal fosilizado, combinado con el estudio de marcas de mordida en cráneos de dorudón juveniles hallados en el mismo yacimiento, publicado en el Journal of Vertebrate Paleontology, llegó a una conclusión que convirtió al Basilosaurus en algo aún más oscuro de lo que ya parecía. Cazaba las crías. Los cráneos de dorudón joven encontrados en el Fayum presentan perforaciones y marcas de mordida perfectamente compatibles con los dientes del Basilosaurus. La distribución de esas marcas sugiere un patrón específico. El Basilosaurus atacaba la cabeza, mordía el cráneo, incapacitaba a la cría antes de que pudiera escapar o que la madre pudiera intervenir. Era un infanticida sistemático, un depredador que había identificado el punto más vulnerable de la población de dorudón y lo explotaba con una eficiencia brutal. Piensa en lo que eso significa para las hembras de dorudón del Eoceno. Piensa en lo que significaba dar a luz en aguas donde habitaba el Basilosaurus. El momento más vulnerable de cualquier especie, el nacimiento, ocurría en la misma zona donde rondaba el depredador más grande del océano. Un depredador que, además, se movía con una agilidad inesperada para su tamaño. Porque aquí llegamos a otro de los grandes debates sobre el Basilosaurus. ¿Cómo se movía exactamente? Durante décadas se asumió que su locomoción era fundamentalmente similar a la de las ballenas modernas. Movimiento ondulatorio vertical de la cola, propulsión mediante la aleta caudal, con el cuerpo relativamente rígido. Pero la morfología del Basilosaurus complica esa imagen. Sus vértebras eran extraordinariamente flexibles, mucho más que las de cualquier cetáceo moderno. La columna vertebral entera podía curvarse de maneras que una ballena jorobada o un cachalote jamás podrían imitar. Había paleontólogos que propusieron que el Basilosaurus podía nadar también con un componente lateral, como un cocodrilo o como una anguila, además del componente vertical típico de los cetáceos. Un estudio biomecánico publicado en la revista Current Biology en 2014 intentó modelar la locomoción del Basilosaurus usando análisis computacional de la flexibilidad vertebral y comparaciones con cetáceos modernos y con reptiles acuáticos extintos. La conclusión fue matizada pero reveladora. El Basilosaurus probablemente usaba principalmente la propulsión caudal vertical, como los cetáceos modernos, pero su cuerpo era capaz de una flexibilidad lateral considerable, lo que significa que podía realizar maniobras que ninguna ballena moderna podría ejecutar. Podía curvarse sobre sí mismo,
Podía cambiar de dirección de maneras inesperadas para un animal de su tamaño. Combinado con esos dientes, con ese patrón de caza, con esa capacidad de atacar crías en zonas poco profundas, el cuadro que emerge es el de un depredador de una versatilidad extraordinaria. No era simplemente grande, era también rápido, impredecible, estratégico, y estaba en la cima absoluta de la cadena alimentaria de su mundo. Pero la cima de la cadena alimentaria es un lugar solitario, y a veces es un lugar peligroso de maneras que no anticipas. Porque el Eoceno que habitaba el Basilosaurus no era un mundo estable, era un mundo en transformación. Un mundo que lentamente, inexorablemente, se estaba enfriando. Y el enfriamiento del mundo siempre tiene consecuencias. Imagina el mar de Tetis hace 38 millones de años. No es un océano abierto y profundo, es un mar interior, cálido, relativamente poco profundo en grandes extensiones, con costas bajas y pantanosas que se adentraban kilómetros hacia lo que hoy es tierra firme. Las aguas eran turquesas en las zonas someras, oscuras y densas en los canales más profundos. La temperatura superficial rondaba los 28 o 30 grados en las latitudes tropicales, y estaba lleno de vida. Una vida tan densa, tan variada, tan extraña para nuestros ojos modernos, que reconstruirla es uno de los ejercicios más fascinantes y frustrantes de la paleontología. Fascinante porque los yacimientos del Eoceno, especialmente los del Fayum egipcio y los del sur de los Estados Unidos, han entregado una cantidad extraordinaria de información. Frustrante porque siempre hay huecos. Siempre hay criaturas que no dejaron rastro. Siempre hay interacciones que solo podemos intuir. Pero lo que sí sabemos es suficiente para construir un mundo. Empecemos desde abajo. El fondo marino del Eoceno tropical estaba cubierto de organismos filtradores, esponjas, corales primitivos, equinodermos de especies extintas. Sobre ese fondo vivían moluscos de tamaños considerables, incluyendo los numulites, unos foraminíferos de tamaño moneda cuyas conchas calcáreas se acumularon durante millones de años hasta formar las piedras con las que los antiguos egipcios construirían las pirámides. Sí, las pirámides de Giza están literalmente construidas con los esqueletos de organismos unicelulares que vivieron en el mismo mar que habitó el Basilosaurus. Hay algo vertiginoso en esa conexión. Sobre ese fondo pululaban los peces, especies que hoy no reconocerías. Teleosteos de formas y tamaños variados, algunos de los cuales alcanzaban longitudes considerables. Había también rayas y quimeras, parientes de los tiburones adaptados a la vida bentónica, rastreando el fondo en busca de moluscos y crustáceos. Y los tiburones. Los tiburones del Eoceno merecen un capítulo propio, y algún día lo tendrán. Pero en el contexto del mundo del Basilosaurus, son actores fundamentales del ecosistema. El más relevante es el Otodus obliquus, un tiburón de entre 7 y 10 metros de longitud, con dientes triangulares y cerrados, que los paleontólogos encuentran en abundancia en los mismos yacimientos donde aparecen los huesos de Basilosaurus. Durante mucho tiempo se debatió si el Otodus obliquus era competidor, presa o simplemente cohabitante del Basilosaurus. Los análisis de marcas de mordida en huesos de Otodus encontrados en el Fayum apuntan a una respuesta incómoda para el tiburón. Era presa. No el principal componente de la dieta del Basilosaurus, probablemente, pero sí un animal que el Basilosaurus cazaba cuando la oportunidad se presentaba. Un tiburón de 10 metros, siendo cazado activamente por una ballena primitiva, es una imagen que invierte completamente la jerarquía que tendemos a imaginar entre estos dos tipos de animales. Pero el Otodus obliquus no era el único tiburón en ese mar. Estaba también el Striatolamia, más pequeño, más ágil. Estaba el Carcharinus, ancestro de los tiburones de arrecife modernos. Había al menos media docena de especies de tiburones diferentes compartiendo las mismas aguas. Y todos ellos, probablemente, aprendieron a evitar al Basilosaurus. Ahora hablemos de los otros cetáceos, porque el Basilosaurus no era el único cetáceo de su mundo. Era el más grande, el más poderoso, el más especializado. Pero vivía en un océano que hervía de ballenas primitivas en distintas etapas evolutivas. El Dorudón, ya lo mencionamos, 5 metros, ágil, nadador eficiente.
probablemente ya capaz de ecolocalización rudimentaria, según sugieren estudios recientes sobre la morfología de su cráneo. Vivía en grupos, posiblemente, se reproducía en aguas someras y pagaba un precio terrible por esa costumbre. Estaba el Ancalecetus, más pequeño aún, de anatomía menos conocida. El Masracetus, identificado también en el Fayum, de características intermedias entre los primeros cetáceos y las formas más derivadas. El Sagacetus, un cetáceo de tamaño mediano cuya dieta parece haber sido principalmente piscívora, de peces. Cada uno de estos animales ocupaba un nicho ligeramente distinto en el ecosistema marino del Eoceno. Cada uno tenía sus propias estrategias, sus propias presas, sus propias vulnerabilidades. Y todos ellos existían bajo la sombra del Basilosaurus. No metafóricamente, literalmente. Un animal de 20 metros proyecta una sombra considerable cuando pasa por encima de ti en aguas someras y luminosas. Pero el ecosistema del Eoceno no era solo marino. Las costas eran ecosistemas complejos y ricos. En las zonas pantanosas y los manglares primitivos vivían reptiles considerables. Cocodrilos de múltiples especies, algunos de ellos de tamaños que hoy nos parecerían exagerados. Tortugas marinas gigantes que anidaban en las playas y pasaban la mayor parte de sus vidas en mar abierto. Y mamíferos. Los mamíferos del Eoceno son una historia de diversificación explosiva. Después de la extinción de los dinosaurios no avianos, hace 66 millones de años, los mamíferos se expandieron hacia todos los nichos disponibles con una velocidad evolutiva extraordinaria. Para el Eoceno, esa expansión ya había producido resultados sorprendentes. En las tierras que bordeaban el mar de Tetis vivían los primeros proboscidios, ancestros remotos de los elefantes, aún pequeños y sin trompa desarrollada. Vivían los embriterios, ungulados extraños que no tienen equivalente moderno. Vivían los perisodáctilos primitivos, ancestros de los caballos y los rinocerontes, en formas que habrías tomado por tapires extraños. Y vivían los antepasados de los propios Basilosaurus. En las orillas de ese mar, en los estuarios y las playas, todavía habitaban cetáceos semiacuáticos, formas intermedias entre el mundo terrestre y el mundo marino. El Protocetus, el Rhodocetus, animales que podían moverse tanto en tierra como en el agua, que no habían completado aún el viaje evolutivo que el Basilosaurus ya había culminado. Ese contraste es extraordinario si te detienes a pensarlo. En el mismo mundo, al mismo tiempo, podías encontrar en la orilla un cetáceo primitivo que aún caminaba torpemente sobre tierra firme, y a pocos kilómetros mar adentro, al Basilosaurus, un animal perfectamente adaptado al medio marino, sin ninguna conexión funcional con la tierra. 20 millones de años de evolución separaban a esos dos animales, pero compartían el mismo mundo. Y ese mundo, como ya hemos mencionado, estaba cambiando. Las corrientes oceánicas del Eoceno tardío comenzaban a reorganizarse. La temperatura global, que había alcanzado su máximo en el óptimo climático del Eoceno temprano, hace unos 50 millones de años, comenzaba un descenso lento pero implacable. Las aguas se enfriaban gradualmente en las latitudes medias. La productividad de algunas zonas del océano cambiaba. Y los ecosistemas que habían florecido durante millones de años bajo el calor eoceno comenzaban a crujir. El Basilosaurus había construido su dominio sobre un mundo de aguas cálidas, poco profundas, ricas en presas de mediano tamaño. Un mundo perfectamente calibrado para un depredador de su morfología y sus estrategias de caza. Ese mundo no duraría para siempre. Nada dura para siempre. Y cuando el mundo cambia más rápido de lo que una especie puede adaptarse, el resultado siempre es el mismo. Siempre ha sido el mismo desde el primer día en que la vida apareció sobre este planeta. Hace 34 millones de años, el mundo sufrió uno de los cambios climáticos más drásticos de los últimos 66 millones de años. Los geólogos lo llaman la gran extinción del Eoceno-Oligoceno, o simplemente la gran ruptura. En inglés, los paleoclimatólogos lo denominan con un término que captura perfectamente su naturaleza: Grande Coupure, la gran ruptura, un quiebre.
Una fractura en la historia del clima terrestre que dividió el mundo eoceno del mundo oligoceno de manera tan radical que los ecosistemas a un lado y al otro del límite apenas se parecen entre sí. ¿Qué ocurrió exactamente? La respuesta corta es: el mundo se enfrió, dramáticamente. En términos geológicos, casi de golpe. La respuesta larga es considerablemente más compleja y más fascinante. Durante el Eoceno, la corriente oceánica global circulaba de maneras distintas a las actuales. El calor ecuatorial se distribuía por los océanos de forma relativamente uniforme. No existían las grandes corrientes frías polares que hoy caracterizan la circulación oceánica. El resultado era un planeta uniformemente templado, sin casquetes polares permanentes, con temperaturas suaves incluso en latitudes altas. Ese sistema dependía de una configuración concreta de los continentes. Y los continentes estaban cambiando. El evento decisivo fue la separación definitiva de Australia y la Antártida. Cuando esos dos continentes se separaron lo suficiente, se abrió un paso oceánico entre ellos. Un corredor de agua fría que los oceanógrafos llaman la corriente circumpolar antártica. Y esa corriente lo cambió todo. Una vez establecida, la corriente circumpolar comenzó a aislar térmicamente la Antártida del resto del océano. El calor ecuatorial dejó de llegar hasta el Polo Sur con la misma eficiencia. La Antártida comenzó a enfriarse. El hielo comenzó a acumularse. El proceso fue gradual en términos humanos, rapidísimo en términos geológicos. En apenas cientos de miles de años, la temperatura media global descendió entre 4 y 5 grados centígrados. El nivel del mar bajó considerablemente a medida que el agua quedaba atrapada en los casquetes glaciares que comenzaban a formarse sobre la Antártida. Las zonas poco profundas del mar de Tetis se retiraron. Los arrecifes de corales tropicales que habían cubierto vastas extensiones del fondo marino comenzaron a morir. Y las cadenas alimentarias del Eoceno, construidas sobre milenios de estabilidad térmica, comenzaron a desmoronarse. Para el Basilosaurus, este cambio fue una sentencia, no inmediata, no dramática en el sentido de un asteroide o una erupción volcánica, sino lenta, inexorable. La peor clase de sentencia, porque no hay contra la que puedas luchar. No hay un momento de crisis que puedas superar. Solo hay un mundo que se va transformando, grado a grado, hasta que ya no reconoces el lugar donde tu especie siempre había vivido. El Basilosaurus estaba morfológicamente especializado para los mares cálidos y poco profundos del Eoceno tropical. Su cuerpo elongado, su flexibilidad vertebral, su dentición diseñada para presas de mediano tamaño, todo eso era una respuesta perfecta a un ecosistema específico. Cuando ese ecosistema comenzó a cambiar, la especialización se convirtió en vulnerabilidad. Las presas de mediano tamaño, los Dorudon, los cetáceos primitivos que poblaban las aguas someras, comenzaron a disminuir. Las aguas se profundizaron en algunas zonas y se retiraron en otras. Los patrones de productividad oceánica cambiaron. Los peces que habían sustentado la base de la cadena alimentaria migraron, cambiaron de distribución, disminuyeron en algunas áreas. Y el Basilosaurus, con sus 20 metros de cuerpo que requerían cantidades enormes de alimento para sostenerse, comenzó a tener dificultades. Un depredador ápex necesita una cantidad mínima de presas para mantener una población viable. Por debajo de ese umbral, la reproducción no compensa la mortalidad. La población comienza a declinar, y una vez que el declive comienza, en una especie de animales grandes con ciclos reproductivos lentos, es extraordinariamente difícil revertirlo. Los registros fósiles cuentan esta historia con una claridad brutal. Los yacimientos del Eoceno medio y tardío, entre 45 y 37 millones de años, están llenos de Basilosaurus. Sus vértebras, sus dientes, sus fragmentos de cráneo aparecen en abundancia en múltiples continentes. Era sin duda un animal común en los océanos de su época. Los yacimientos del Eoceno más tardío, cercanos al límite con el Oligoceno, los que tienen entre 38 y 34 millones de años, muestran una imagen diferente. Los restos son más escasos, más dispersos, menos representativos de una población densa y distribuida globalmente. Y al otro lado del límite Eoceno-Oligoceno, en los yacimientos del Oligoceno temprano, el Basilosaurus simplemente no aparece. Desapareció. No dejó un esqueleto de despedida. No hay un último individuo documentado.
Solo hay un antes y un después, separados por esa gran ruptura climática que reorganizó los ecosistemas marinos del planeta. Pero aquí viene la parte de la historia que transforma la extinción del Basilosaurus de una tragedia en algo más complejo y más interesante. Porque mientras el Basilosaurus se extinguía, algo más estaba ocurriendo en los océanos del mundo. Otros cetáceos estaban evolucionando. Los misticetos, las ballenas con barbas, las ballenas azules y jorobadas y grises de hoy, estaban desarrollando en ese periodo de transición climática una adaptación revolucionaria. Las barbas, un sistema de filtración que les permitía consumir krill y pequeños crustáceos en cantidades masivas, desacoplando su alimentación de la disponibilidad de presas grandes e individuales. Y los odontocetos, las ballenas con dientes, los delfines y cachalotes y orcas de hoy, estaban perfeccionando la ecolocalización, una capacidad sensorial que el Basilosaurus probablemente no tenía o tenía solo de forma muy rudimentaria, y que permitiría a sus sucesores cazar en oscuridad absoluta, a profundidades enormes, con una precisión que el Basilosaurus nunca pudo igualar. La extinción del Basilosaurus y la radiación de los cetáceos modernos no son eventos separados. Son las dos caras del mismo proceso evolutivo. Un mundo se cerraba, otro se abría. El Basilosaurus era demasiado especializado para cruzar ese umbral. Sus sucesores evolutivos, no sus descendientes directos, recordemos que el Basilosaurus es una rama lateral, sino los cetáceos de otros linajes que compartían su mundo, encontraron las adaptaciones necesarias para sobrevivir en el océano más frío, más profundo, más dinámico del Oligoceno. Y esos cetáceos son los ancestros de cada ballena, cada delfín, cada marsopa que hoy surca los océanos del planeta. Hay algo que me parece necesario detenerse a contemplar aquí. Las ballenas modernas, con toda su inteligencia, con su complejidad social, con sus canciones que viajan miles de kilómetros por el océano, con su capacidad de bucear a más de 2000 metros de profundidad, existen en parte porque el mundo del Basilosaurus se derrumbó. Si el Eoceno hubiera continuado, si el clima no hubiera cambiado, si el mar de Tetis hubiera permanecido cálido y somero por otros 20 o 30 millones de años más, quizás el Basilosaurus habría seguido dominando. Quizás los linajes que produjeron las ballenas modernas nunca habrían tenido el espacio evolutivo para desarrollar sus adaptaciones revolucionarias. La extinción del Basilosaurus fue la condición previa para la existencia de las ballenas que conocemos hoy. El rey tuvo que morir para que el reino pudiera continuar, aunque con reyes completamente distintos. Y sin embargo, hay algo del Basilosaurus que sobrevivió. No en sus genes, no en sus descendientes, en la piedra y en la arena y en el barro endurecido de millones de años. El registro fósil del Basilosaurus es, para los estándares de la paleontología de mamíferos marinos, extraordinariamente rico. No estamos hablando de un animal conocido por un fragmento de mandíbula y 3 vértebras. Estamos hablando de un animal del que se han recuperado esqueletos casi completos en múltiples continentes. Y eso es una rareza que merece ser apreciada. Para que un animal marino se fosilice, tienen que ocurrir una serie de eventos improbables en una secuencia muy precisa. El cadáver tiene que hundirse en lugar de flotar y ser consumido en la superficie. Tiene que depositarse en un fondo con las condiciones químicas adecuadas para la mineralización. Tiene que permanecer cubierto de sedimentos sin ser perturbado durante millones de años. Y luego, esos sedimentos tienen que aflorar a la superficie en algún momento posterior, en un lugar y en un momento donde un ser humano con los conocimientos adecuados pueda reconocer lo que está mirando. Cada fósil es un milagro estadístico. Cada esqueleto completo es casi un imposible. Y el Basilosaurus nos ha dado varios. El yacimiento del Wadi al-Hitán, el Valle de las Ballenas, en el desierto del Fayum en Egipto, es probablemente el lugar más importante del mundo para la comprensión del Basilosaurus y de los cetáceos primitivos en general. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2005, este valle en medio del desierto preserva los restos de cientos de individuos de Basilosaurus y Dorudon, depositados en lo que hace 37 millones de años era un mar somero y cálido,
Hoy es un desierto árido y silencioso. Caminas por ese valle y los huesos emergen literalmente del suelo a tu alrededor. Vértebras del tamaño de platos. Fragmentos de costilla que podrían pasar por vigas de madera. Cráneos parciales que asoman entre las rocas como si el animal simplemente hubiera decidido descansar allí y nunca hubiera vuelto a levantarse. Es uno de los lugares más sobrecogedores del planeta para cualquier persona con algo de curiosidad sobre la historia de la vida. Los paleontólogos que trabajan en el Fayum y han trabajado allí desde finales del siglo XIX han recuperado una cantidad de información sobre el Basilosaurus que sigue siendo analizada y reanalizada con cada nueva técnica disponible. El escáner de tomografía computarizada, el análisis isotópico de los huesos, la microscopía electrónica de las superficies dentales, la modelización biomecánica asistida por ordenador. Cada nueva herramienta tecnológica que la ciencia desarrolla termina siendo aplicada tarde o temprano a los huesos del Basilosaurus del Fayum, y cada aplicación revela algo nuevo. En 2016, un equipo de investigadores de la Universidad de Michigan publicó en la revista Nature un análisis isotópico de los huesos de Basilosaurus del Fayum que arrojó resultados sorprendentes sobre la temperatura del agua en la que vivían estos animales y sobre sus posibles patrones de migración. El análisis de los isótopos de oxígeno en el esmalte dental sugiere que algunos individuos pasaban diferentes periodos del año en aguas de distintas temperaturas, lo que podría indicar comportamientos migratorios estacionales. Si eso es correcto, el Basilosaurus no era simplemente un habitante estático de un mar cálido. Era un animal que se movía, que seguía sus presas, que respondía a los cambios estacionales de productividad oceánica con desplazamientos que podían cubrir miles de kilómetros. Un migrante de 20 metros surcando los océanos del Eoceno. La imagen es casi imposible de contener en la mente. Pero no todos los misterios del Basilosaurus están resueltos, ni de lejos. La pregunta sobre su comportamiento social sigue abierta. ¿Era solitario? ¿Se agrupaba en parejas o en pequeños grupos durante la temporada reproductiva? Los cetáceos modernos muestran una enorme variedad de estructuras sociales, desde el cachalote con sus grupos matrilineales complejos hasta el rorcual común que parece llevar una existencia más solitaria. No tenemos forma directa de saber dónde se situaba el Basilosaurus en ese espectro. Los yacimientos del Fayum muestran múltiples individuos en relativa proximidad, pero eso puede reflejar simplemente que el área era productiva y atraía a muchos animales independientemente, no que vivieran juntos de manera social. La pregunta sobre su inteligencia es igualmente compleja. Los cetáceos modernos son famosos por su inteligencia. Los delfines resuelven problemas complejos, usan herramientas, aprenden de otros individuos, demuestran conciencia de sí mismos. Las orcas tienen culturas locales distintas, con dialectos vocales específicos de cada grupo. Las ballenas jorobadas componen canciones que se propagan de individuo en individuo a través del océano. ¿Tenía el Basilosaurus algo de esa inteligencia? La morfología craneal del Basilosaurus, estudiada en detalle mediante tomografía computarizada, en especímenes del Museo Smithsoniano y del Museo de Historia Natural de Londres, muestra un cerebro considerablemente más pequeño en relación con el tamaño corporal que el de los cetáceos modernos. Las regiones asociadas con el procesamiento auditivo complejo y con la ecolocalización están mucho menos desarrolladas. Probablemente el Basilosaurus no echolocalizaba, o si lo hacía, era de manera muy rudimentaria. Probablemente no tenía la complejidad social y cognitiva de una orca o de un delfín mular. Pero eso no significa que fuera un animal simple. Un depredador de su tamaño, con la sofisticación de caza que el registro fósil documenta, con posibles comportamientos migratorios estacionales, con una dentición diferenciada que implica procesamiento complejo de las presas, era sin duda un animal con una vida mental más rica de lo que cualquier reptil o pez de tamaño comparable. Era, en el sentido más literal, un mamífero. Con todo lo que eso implica en términos de comportamiento, de vínculos maternales, de aprendizaje, de adaptabilidad conductual. Otro misterio sin resolver es el de su coloración y su aspecto externo. Todo lo que sabemos del Basilosaurus viene de los huesos. La piel no se fosiliza en condiciones normales. No sabemos si era lisa o rugosa. No sabemos si era oscura o clara. No sabemos si tenía algún tipo de patrón de coloración.
podemos hacer inferencias razonables basadas en la física del ambiente marino. Los cetáceos modernos tienden a ser contracoloreados, oscuros en el dorso y claros en el vientre, un patrón que dificulta su detección tanto desde arriba como desde abajo en el agua. Es probable que el Basilosaurus tuviera alguna variante de ese patrón, dado que habitaba en aguas relativamente poco profundas donde la luz penetraba y donde la contracoloración sería adaptativa. Pero es una inferencia, no es un hecho. Las reconstrucciones artísticas del Basilosaurus que ves en los libros de texto y en los documentales son, en ese sentido, creativamente informadas pero especulativas en sus detalles. Y luego está la pregunta que quizás más me fascina de todas. ¿Cómo sonaba el Basilosaurus? Los cetáceos modernos son animales extraordinariamente vocales. Los rórcules azules producen los sonidos más potentes de cualquier animal en la Tierra, infrasónicos, de baja frecuencia, capaces de viajar miles de kilómetros por el océano. Las ballenas jorobadas cantan composiciones de una complejidad que los musicólogos han analizado encontrando estructuras jerárquicas similares a las de la música humana. El Basilosaurus, sin ecolocalización desarrollada y con una morfología craneal diferente, probablemente no producía los sonidos complejos de los cetáceos modernos, pero no era silencioso. Los mamíferos marinos usan el sonido para comunicarse, para orientarse, para establecer jerarquías y para atraer parejas. Es casi seguro que el Basilosaurus producía algún tipo de vocalización, quizás gruñidos de baja frecuencia, quizás clics rudimentarios, quizás sonidos que no tienen equivalente en ningún animal vivo hoy. El océano del Eoceno tenía su propia banda sonora, y nosotros nunca la escucharemos. Esa pérdida, la pérdida de los sonidos de los mundos extintos, es quizás la más silenciosa y la más profunda de todas las que la extinción produce. Podemos recuperar los huesos, podemos analizar los isótopos, podemos modelar la biomecánica en ordenadores, podemos reconstruir los ecosistemas, los climas, las cadenas alimentarias, pero los sonidos se han ido para siempre. Y aún así, el Basilosaurus sigue hablando. Habla a través de cada nueva excavación en el Fayum. Habla a través de los especímenes que siguen apareciendo en Alabama y en Pakistán y en Jordania y en Marruecos y en el sur de Europa. Habla a través de los análisis que los paleontólogos publican cada año añadiendo nuevos detalles a un retrato que nunca estará completamente terminado. En 2022, un equipo internacional liderado por investigadores de la Universidad de Pisa describió un nuevo espécimen de Basilosaurus recuperado en Marruecos con una preservación excepcional de la región del oído interno. Ese espécimen está revelando detalles sobre las capacidades auditivas del animal que ningún espécimen anterior había podido proporcionar. La historia del Basilosaurus no está cerrada, está siendo reescrita. Y cada reescritura nos acerca un poco más a comprender no solo a este animal específico, sino el proceso más asombroso de la historia evolutiva de los mamíferos. El regreso al mar. La transformación de un animal terrestre en el depredador más formidable que los océanos del Eoceno jamás conocieron. Hay yacimientos que aún no han sido completamente excavados. Hay especímenes en vitrinas de museos que aún no han sido analizados con las técnicas más modernas. Hay formaciones geológicas en países con recursos científicos limitados que pueden guardar esqueletos que cambiarían nuestra comprensión de la distribución y la diversidad del Basilosaurus. La Tierra guarda sus secretos con paciencia infinita, y los paleontólogos, con sus pinceles y sus martillos y sus escáneres y sus algoritmos, continúan negociando con esa paciencia. Un hueso a la vez, 1.000.000 de años a la vez, hasta que el retrato de ese rey de los mares del Eoceno sea tan completo como la piedra puede permitirnos tenerlo. Y mientras tanto, el Basilosaurus espera, como ha esperado durante 34 millones de años, en el desierto que fue un mar, en la piedra que fue un fondo oceánico, en los fósiles que son, si los miras de la manera correcta, una conversación entre el pasado más remoto y el presente más inmediato. Una conversación sobre lo que fue, sobre lo que pudo haber sido, y sobre lo que la vida, en su obstinada creatividad, construyó después. El Basilosaurus no tiene herederos directos, pero sus primos evolutivos llenan hoy los océanos del mundo.
Y la próxima vez que veas una ballena saltando en el horizonte, o un delfín siguiendo la estela de un barco, o simplemente la imagen de un cachalote sumergiéndose en las profundidades, recuerda que detrás de esa criatura hay una historia de 500 millones de años de vida en el océano, y que en algún punto de esa historia, hace 38 millones de años, en un mar cálido que hoy es un desierto, nadaba el rey, sinuoso, implacable, perfecto para su mundo, el Basilosaurus, el rey lagarto que nunca fue un lagarto, la ballena que nunca fue del todo una ballena, el monstruo que fue más real y más extraordinario que cualquier leyenda que el mar haya inspirado jamás. Si este viaje al Eoceno te ha parecido tan fascinante como a mí, déjamelo saber en los comentarios. Y dime también qué depredador prehistórico te gustaría que explorásemos la próxima vez, porque en la historia de la vida en la Tierra hay criaturas que hacen al Basilosaurus parecer pequeño y criaturas que lo harían parecer manso. El archivo del tiempo profundo es inagotable y apenas hemos comenzado a abrirlo, pero hay una historia que no hemos contado todavía. Una historia que ocurre no hace 34 millones de años, sino hace apenas 2 siglos, y que es, a su manera, tan fascinante como la del propio animal. La historia de cómo el Basilosaurus se convirtió en el campo de batalla de uno de los debates más apasionados de la paleontología del siglo XX, el debate sobre el origen de las ballenas. Durante la mayor parte del siglo XIX y del siglo XX, el origen evolutivo de los cetáceos fue un problema sin resolver, un agujero negro en el árbol de la vida. Los paleontólogos sabían que las ballenas eran mamíferos, sabían que debían tener ancestros terrestres, pero el registro fósil parecía saltar directamente de mamíferos terrestres a cetáceos completamente acuáticos sin mostrar las formas intermedias. Los creacionistas usaban ese vacío como argumento. Los evolucionistas lo reconocían como un problema genuino. Y entonces llegaron los años 80 y 90, y llegaron los fósiles de Pakistán. Philip Gingerich, paleontólogo de la Universidad de Michigan, lleva desde los años 70 excavando en las formaciones del subcontinente indio buscando los orígenes de los cetáceos. Sus trabajos en Pakistán, en la formación Kuldana y en otras formaciones del Eoceno temprano, fueron produciendo una serie de descubrimientos que uno tras otro fueron llenando el vacío que tanto incomodaba la biología evolutiva. El Pakicetus, el Ambulocetus, el Rhodocetus, el Protocetus. Cada uno de esos animales representaba un eslabón en la cadena. Cada uno mostraba un estadio diferente en el proceso de adaptación al medio acuático. Y el Basilosaurus, en ese contexto, pasó de ser simplemente un cetáceo primitivo misterioso a ser el punto de llegada de ese proceso. El producto final del experimento evolutivo más radical documentado en la historia de los mamíferos. Gingerich describió ese proceso con una frase que se hizo famosa en los círculos paleontológicos. Dijo que estudiar la secuencia evolutiva desde el Pakicetus hasta el Basilosaurus era como ver una película en cámara rápida. Cada espécimen nuevo era un fotograma adicional que hacía la película más fluida, más comprensible, más inevitable en retrospectiva. Pero la película tenía una escena que nadie esperaba. En 1990, excavando en Pakistán, el equipo de Gingerich encontró un espécimen de Rhodocetus con las extremidades traseras preservadas. Y esas extremidades traseras mostraban algo extraordinario. Mostraban pies con membranas interdigitales, adaptados para nadar, pero también capaces de soportar peso en tierra, un animal a medio camino entre dos mundos. Y cuando ese descubrimiento se comparó con las pequeñas patas traseras del Basilosaurus, la secuencia se volvió aún más clara, aún más reveladora. Del Rhodocetus con sus patas semiacuáticas al Basilosaurus con sus patas vestigiales de 60 centímetros, la dirección del cambio evolutivo era inconfundible. La tierra se iba abandonando, el mar se iba conquistando, generación tras generación, millón de años tras millón de años. Pero aquí viene el detalle que convirtió este debate científico en algo parecido a un thriller académico. Los biólogos moleculares habían llegado, por una ruta completamente distinta, a una conclusión sorprendente sobre los parientes más cercanos de las ballenas entre los mamíferos terrestres actuales. No eran los carnívoros, no eran los perisodáctilos,
No eran los animales que morfológicamente parecen más similares a los cetáceos primitivos. Eran los hipopótamos. Los análisis genéticos publicados en los años 90 mostraban con una consistencia estadística abrumadora que los cetáceos y los hipopótamos son grupos hermanos, que comparten un ancestro común más reciente entre sí que con cualquier otro mamífero vivo. El problema era que los paleontólogos, basándose en la morfología de los fósiles, habían llegado a conclusiones diferentes. Habían situado a los ancestros de las ballenas entre los mesoníquidos, un grupo extinto de mamíferos carnívoros que morfológicamente parecían candidatos razonables. Dos métodos científicos diferentes, dos respuestas diferentes. ¿A quién creer? El debate duró más de una década y fue, según los protagonistas que lo vivieron, extraordinariamente acalorado. Congreso tras congreso, publicación tras publicación, datos moleculares contra datos morfológicos, genetistas contra paleontólogos. Y el Basilosaurus estaba en el centro de ese debate, porque cualquier teoría sobre el origen de las ballenas tenía que ser capaz de explicar cómo ese animal había llegado a existir. La resolución llegó en 2001. Un equipo excavando en Pakistán encontró un espécimen de Pachycetus con el astrágalo, el hueso del tobillo, preservado. Y ese astrágalo tenía una forma específica y característica, una morfología en polea doble, que es la firma anatómica de los artiodáctilos, el grupo de mamíferos de dedos pares que incluye a los cerdos, los ciervos, las vacas, las jirafas y también a los hipopótamos. Los paleontólogos habían estado buscando en el lugar equivocado. Los ancestros de las ballenas no eran carnívoros de aspecto lobuno, eran artiodáctilos, parientes de los cerdos y de los hipopótamos. Los datos moleculares tenían razón, y de golpe, la secuencia que llevaba del Pachycetus al Basilosaurus adquirió un nuevo contexto. Un contexto que lo hacía, si cabe, más asombroso. Porque significa que el linaje que produjo al Basilosaurus fue el mismo linaje que, en otra rama, produjo a los hipopótamos. Animales semiacuáticos, sí. Animales que pasan gran parte de su tiempo en el agua, sí. Pero que nunca completaron el viaje que los ancestros de las ballenas completaron. Los hipopótamos se quedaron a medio camino. Las ballenas llegaron hasta el final, y el Basilosaurus fue la primera criatura de ese linaje en llegar hasta el final de manera espectacular. 20 metros, dientes cerrados, depredador ápex de los mares del Eoceno. Todo eso surgido de un animal que no habría parecido fuera de lugar junto a un río africano. Hay una última cosa que quiero que lleves contigo cuando termines de ver este video. Una imagen concreta. El Wadi al-Hitán, el Valle de las Ballenas, en el desierto egipcio. Mediodía. El sol golpea la arena blanca con una violencia que hace vibrar el aire. No hay agua a kilómetros de distancia. No hay mar. No hay nada que se parezca al océano que existió aquí hace 37 millones de años. Y sin embargo, si te agachas y apartas cuidadosamente la arena con la mano, encuentras una vértebra. Un disco de hueso mineralizado, gris, pesado, del tamaño de un plato grande. La vértebra de un Basilosaurus. Un fragmento de un animal que nadó en este lugar cuando este desierto era un mar cálido y lleno de vida. Un animal que cazó y que fue cazado, que se reprodujo y que murió, que dejó sus huesos en el fondo del mar y esperó, con la paciencia infinita de la piedra, a que alguien viniera a encontrarlos. Sostienes esa vértebra en la mano y sientes el peso de 37 millones de años, el peso de un mundo que no existe ya, el peso de un rey que dominó los mares cuando los mares cubrían este desierto. Ese peso no es una metáfora, es real, y es, creo yo, una de las sensaciones más extraordinarias que este planeta puede ofrecer a quien esté dispuesto a buscarlo. El Basilosaurus existió, fue real, fue inmenso y terrible y perfecto para su mundo. Y el hecho de que hoy podamos saberlo, de que podamos reconstruir su vida a partir de fragmentos de piedra dispersos por 3 continentes, es quizás el logro más silencioso y más asombroso de la ciencia moderna. Conocer lo que ya no existe, dar voz a lo que lleva 34 millones de años en silencio. Eso es la paleontología. Y eso es lo que intentamos hacer aquí, cada vez, con cada criatura, con cada época,
con cada fragmento del archivo interminable de la vida en la Tierra. Gracias por acompañarme en este viaje al Eoceno. El próximo será aún más profundo, Tierra. Gracias por acompañarme en este viaje al Eoceno. El próximo será aún más profundo.